hablar de paternidad justamente por lo que hoy se lleva adelante, por este reconocimiento a los papás. Y la idea es que podamos ir desde esa paternidad perfecta, que es la del todopoderoso Dios, hacia la paternidad que nosotros anhelamos, soñamos alcanzar, tener, y por supuesto en Él lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Dios es un Padre amoroso y justo, y quisiera que hagamos énfasis en estos dos puntos para que podamos determinar que nosotros como padres y todos aquellos que acompañamos a los papás en el proceso de ser padre, podamos estar orando y rogando al Señor que sea Él el que nos capacite, el que nos auxilie para poder ser verdaderamente amorosos y justos, que podamos ser aquellos que saben contemplar, que saben deleitarse, que saben aconsejar, que saben mimar, que saben felicitar, que saben alentar, pero también aquellos que saben poner un punto, aquellos que saben decir hasta acá conviene, desde acá no, aquellos que saben poner una prohibición, un límite, entendiendo que podemos estar salvando a alguien de ir un poco más allá de la raya, librándonos de los riesgos que otros pueden correr. Proverbios 3, versículo 11, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entendemos entonces que quizás en las dinámicas modernas mucho esto no encaja, a veces cuesta esto de poner límites, a veces en la consejería con padres que inician su paternidad cuesta explicarles cómo se debe establecer algún lineamiento, cómo establecer reglas. A veces lo mejor es el paralelismo que podemos tener a través de la palabra, diciendo y entendiendo que Dios es amor, pero también estableció reglas, leyes que debemos cumplir para contar con el premio, con la bendición, con la recompensa que el hecho de llevar adelante esto nos va a ocasionar. Pero a veces parecería que en estos tiempos es mucho más difícil. Y la idea es que nosotros hagamos la parte que nos toca y lo demás lo pongamos en las manos del Señor. Hoy escuché una frase que me dolió en el corazón, porque la escuchaba mucho en la iglesia de donde yo salí. En la iglesia donde yo salí había gente que estaba muy contenta de estar encerrada en esa iglesia y no enterarse de nada y estar muy bien. Y otra gente que estaba muy sublevada por lo que pasaba, ¿no? Y escuché esa frase que me dolió de verdad. Una frase que la iglesia está en un frasco, que la iglesia no está actuando. Justamente porque seguramente esta persona fue testigo inmediato en este tiempo de algunas cosas dolorosas. La iglesia no está en un frasco, decirle al que está al lado, no está en un frasco. La iglesia está activada y en victoria. Y la iglesia a través de cada uno de nosotros en las diferentes áreas está trabajando. La iglesia está alcanzando a los que están en adicciones, está alcanzando a los huérfanos, está alcanzando a los que están tristes, a los que están decaídos. La iglesia está convidando a los encuentros a aquellas personas que todavía no encontraron salida para su destino eterno y ahora en el encuentro van a conocer a Jesús y serán salvos para la gloria de Dios. Ahí serán renovados, sanos, libres, y desde allí llega todo lo que viene acompañado con la presencia de tener un Padre tan amoroso como el que tenemos, que será provisión, abundancia, cuidado y misericordia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, tenemos que entender que de fuera de la iglesia pasan cosas y a veces no se hace público. A veces la iglesia no anda todo el tiempo poniendo en las redes: hoy bendijimos a alguien, hoy le sembramos a alguien que no tenía para comer, hoy le dimos de comer a un huérfano. No, la iglesia actúa para la gloria de Dios. Entonces podamos entender que nosotros también como iglesia podemos estar atentos a la situación de nuestro alrededor, pero no para hacer una queja, sino para decir: qué hermosa oportunidad que tengo en el nombre de Jesús. Ahora que veo, ahora que percibo todo lo que está sucediendo a mi alrededor, voy a trabajar para Cristo más que nunca. Voy a trabajar para Cristo más que nunca. Voy a trabajar para Cristo más que nunca.
Aleluya, ahí va. Entonces entiendo que es una buena oportunidad, un tiempo lindo, precioso para poder disponerme. Quiero simplemente meditar en los que ya somos mayorcitos. Hemos vivido cosas. Décadas atrás pasaba lo mismo que ahora. Décadas atrás había prostitución infantil. Décadas atrás había abuso, había maltrato, había gente que se suicidaba, había jóvenes, adolescentes que se suicidaban, había gente deprimida que se quitaba la vida. Todo el tiempo el perfil fue el mismo. Satanás no se renovó en nada, sigue con las mismas armas. Somos nosotros los que le damos mayor o menor trascendencia. Lo que debemos hacer es declarar que está vencido en el nombre de Jesús. Así que tenemos una muy linda oportunidad para empezar a orar por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro trabajo. Donde vemos sufrimiento, ahí declaramos victoria de Cristo. Donde vemos que alguien padece, donde vemos que alguien está siendo amenazado, ahí tenemos que confesar que lo que hizo Cristo es suficiente. Y el Señor se encargará del resto para que todo lo que ahí está sucediendo se termine en el nombre de Jesús. Pero no podemos quedar solo como testigos, tenemos que actuar para la gloria de Dios. Así que, volviendo al punto que estábamos hablando, ahora como padres, entendiendo esta paternidad de parte de Dios, este ejemplo que el Señor da, de alguna manera las palabras que compartía Zulma, las que se compartieron también en la ofrenda, van y están alineadas a lo mismo. La idea es que busquemos el modelo perfecto para la paternidad, que tengamos la intención de alinearnos a esa intención del Todopoderoso para con nosotros, sus hijos. Como el Padre pone límites a sus hijos para educarlos, porque los ama, así Dios también permite en cada una de nuestras vidas algunas pruebas, algunas situaciones, algún disgusto, como para que miremos al cielo. Hemos dicho muchas veces que todos los que llegamos al Señor llegamos en medio de una crisis, de un problema, de una enfermedad, porque nuestra familia tuvo un problema y llegó y yo era niño y entonces yo me quedé. Pero la idea es que nosotros podamos entender que el Señor siempre estará, y por lo menos por este tiempo, con sus brazos abiertos para recibirnos. Dios es justo, es misericordioso, como el Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en este ejemplo está la aceptación de la voluntad de Dios, que Él va a hacer lo mejor para sus hijos. Quizás no la estás pasando bien en tus finanzas. Quiero decirte que tenés que mirar al cielo, escuchar el consejo, recibir la corrección y avanzar en el nombre de Jesús. Quizás estás pasándola mal y no te explicás por qué, esas tardes tristes, esa amenaza depresiva, y no lo podés entender. Quizás sea un buen momento para parar, para detenerte, mirar al cielo y decir: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero ser guiado en cada paso que doy, voy rumbo a la victoria en el nombre de Jesús. Porque Dios es amoroso y Dios es justo. ¿Cómo es Dios? 1, 2, 3. Aleluya. Así que no nos castiga, pero permite que nosotros aprendamos de los sufrimientos. Algunas de las situaciones que yo mismo me busqué traen consecuencias y a veces padecemos y sufrimos algunas condiciones que nosotros mismos hemos generado a nuestro alrededor, y es una linda oportunidad para volver en sí, para arrepentirnos, para darle lugar a Dios y otra vez dejar que Él tenga el gobierno y yo sea libre de toda amenaza en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Padre amoroso y justo para todo. ¿Para quién es? Para todos. Y Él deja entonces que pasemos por alguna situación con tal de que podamos aprender humildad, que podamos crecer en confianza, esa confianza que debemos tener en Él, que podamos servirnos de este detalle tan sencillo como pedirle a Dios. Yo lo he experimentado y creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos dicho: no soy digno de pedirle porque a sabiendas erré.
y no me siento digno de ir a Él para pedirle. Alguno de nosotros podría decir, ya le pedí tanto, he sido tan bendecido y la verdad es que no he sido tan fiel como debería haber sido, por eso, ¿qué le voy a pedir? Algunos de nosotros simplemente porque la respuesta se retrasó. Alguno pone el límite y dice, ya le pedí 2 veces y no pasó nada. Entonces no le pido más. Alguno dirá, le pedí 20 y no pasó nada. Quiero decirte que si pediste 100, falta una, pero ya viene en el nombre de Jesús. Porque el Señor oye tu oración y tiene la respuesta lista. Lo que Él espera es que se genere la atmósfera propicia para que la bendición sea bendición verdadera sobre tu vida. Dios es a la vez justo y también misericordioso. Él nos trata con amor. Él nos trata con gracia. La verdad es que hay un merecido por nuestros pecados, que está muy claro en la revelación que Él trae a nuestras vidas por su palabra. Y sabe que la paga del pecado, y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Y que el pecado, de alguna manera, lo que atrae es sombra de muerte. El pecado es el que trae amenaza, el pecado es el que abre puertas, el pecado es el que allana el camino para los ataques demoníacos, para que todo aquello que sea. Ese es el proceso del trabajo que hace Satanás con nuestra débil carne para poder usar ese argumento que es legal y entonces como alguien que está en esa condición puedo ser atacado, dañado. Pero el Señor tiene la intención de traernos una mayor revelación y llevarnos a la libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que la idea es que ese pecado tiene de alguna manera autoridad sobre nosotros hasta un punto, hasta que lo confesamos delante del Señor y pedimos ser libres de esa opresión. Así que si hoy mismo y en medio de esta prédica estás percibiendo que hay algo pendiente que todavía no confesaste con el Señor, es una linda, una preciosa oportunidad para que ahí en tu corazón le digas, Señor, te entrego esta área. Señor, pongo delante tuyo mi condición y te pido perdón. Límpiame con tu sangre y otra vez voy a lucir como un hijo amado. Tengo que determinarme a manifestarme en arrepentimiento en el nombre de Jesús. El infierno y la condenación existen para aquellos que se niegan al arrepentimiento. La propuesta, la oferta está para todos. Hay algunos que no se sienten dignos. Hay algunos que no creen. Hay algunos que pasan por encima. Hay algunos que pretenden ir por su intelectualidad, por su posición, por encima de esta expresión. Pero claramente la paga del pecado es muerte. Y lo único que me saca de esa condición es lo que Jesús hizo en la cruz. Y de mi parte el arrepentimiento, el pedido de perdón y recibir entonces lo que Cristo hizo por mí en el nombre de Jesús. Él quiere nuestro bien. El Salmo 103, versículo 13, dice: tan compasivo es el Señor con los que temen como lo es un padre con sus hijos. El Señor es compasivo. El Señor tiene toda la intención. El Señor es Dios de oportunidades. ¿Cuántos sintieron que Dios es Dios de oportunidades? Yo, la verdad, todavía lo sigo experimentando. Tengo un Dios de oportunidades. Más de una vez me condiciono, más de una vez me incomodo, más de una vez no me gusto como soy, como caigo, como me paro delante de Dios. Y ahí está Dios dándome otra oportunidad. Y Dios también tiene una oportunidad para vos. Y si llegaste culpable, y si llegaste considerándote un mugriento, despreciable espiritualmente, desechado, hoy quiero decirte que el Señor tiene una oportunidad. Tenemos un Dios de oportunidades. Bueno, esto 16. Tenemos un Dios de oportunidades. Aleluya. Amén. En cualquier momento mandamos un zapucay, aleluya. La idea entonces es que tenemos un Dios que es amoroso y se preocupa por nuestras vidas, por nosotros. Si te sentís solo, desamparado, considerás que Él está a tu lado. Míralo al que está al lado y decirle, acá en el medio está el Señor.
Él está a tu lado. Él está al lado nuestro. No te va a faltar nada de lo necesario. De eso se trata. Dios te va a dar todo lo que necesites. Alguno puede estar diciendo, yo necesito una Hilux 0 kilómetros, pero no. Y decirle que está al lado, viene la Hilux. Quizás no llegue hoy, que a lo mejor hay que acomodar un poco el rancho, ¿no? Hay que ordenar un poco alguna cosa, pero el Señor te quiere dar, porque va a llegar el momento donde Dios te envía las misiones, donde vos tengas la hora feliz y lleve la Hilux llena de desayuno para los chicos y la vas a necesitar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que atrevernos y tenemos que creer que viene todo aquello que vamos a necesitar para darle la gloria a Dios en el nombre de Jesús. A veces lo que falla es nuestra fe. Todos tenemos una medida de fe, una medida que por la descripción bíblica suena pequeña, como una semilla de las más pequeñas, pero puesta a funcionar puede darnos las mayores victorias. La Biblia se atreve a decir que gente como el que tenés al lado, miralo al que tenés al lado. Hacer un sonido breve, decir, Y gente como la que está al lado, dice la Biblia, hará cosas mayores que las que hizo, porque esa es la iglesia y ese es el proyecto divino, que vayamos por más en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Dios te mide al lado y a la altura de los héroes de la fe, de esa gente que en el Antiguo Testamento hizo cosas tan grandes. Vos podés hacer cosas mayores. Ahora, quizás no sean proezas, quizás no sean batallas, quizás no sean miles de soldados cayendo delante tuyo, quizás simplemente sea hablar con alguien, que se abra una puerta, llegar a un lugar, que muchos estén delante tuyo, que ese día miles de personas que estaban contadas como muertos reciban de tus labios una palabra de aliento, un desafío en fe y que reciban a Jesús como su Salvador. Así que entendemos que estamos para proezas en el nombre de Jesús. Sepamos leer lo que son proezas en estos tiempos y vayamos por eso en el nombre de Jesús. Mateo 6, versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esto no es para que renuncie al laburo, esto es para que podamos entender que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros en todo. Comieron mucho, ¿no? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros en todo. Aleluya. ¿Ve? De eso se trata. Amén. Decirle que está al lado, decirle amén, porque no la corta más. Aleluya. Somos hijos de Dios por medio de pasar por las aguas del bautismo. Conocemos los 3 bautismos, pero me quiero quedar en esto. Es un don recibido, no es por mérito nuestro. Jesús ganó nuestra justificación por su sacrificio. Juan 1, versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que entendemos que ese Padre que comienza a asomarse, a revelarse en el Nuevo Testamento es una figura que simplemente describía a un Dios creacional, al Dios creador, al Todopoderoso, que donde no había nada hizo todo, donde hubo que crear, creó, y todo lo que fue relatándose vino de su mano. Ahora va entonces llegando el momento donde comienza a revelarse su paternidad para con nosotros y Dios también tiene la intención como Padre de sacarnos buenos. Dios nos prueba y Dios permite algunas situaciones, como decíamos, para perfeccionarnos, para sacarnos a la mejor condición. En Proverbios 3, versículo 12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entendemos entonces que a veces la adversidad prueba nuestra fe, al igual que una planta necesita ser podada para llevar mayor fruto. A veces
uno ve una planta que está siendo podada por los que conocen, por los que saben cómo hacerlo. Y parecería que, pero justo a eso, se está poniendo linda, está creciendo y ahora la vas a podar. Pero esa poda hace que dé mayor fruto. Y a veces algunas cosas que el Señor priva en nuestras vidas, algunas cosas que causan cierto dolor, algunas cosas que son cortadas de nosotros, nos llevan a dar mayor fruto en el nombre de Jesús. Así que tenemos que estar listos para lo que viene, sabiendo que Dios tiene mucho para darnos. Y espera que seamos de aquellos que damos mucho en el nombre de Jesús. Tenemos que simplemente atrevernos a confiar en Él. Él es la sabiduría misma y que Él sabe qué es lo mejor para vos y qué es lo mejor para mí. Alguien que te conoce te puede dar un buen consejo. Alguien que te ama te puede apañar y te puede abrazar. Pero el que sabe lo que verdaderamente es bueno para vos, el que sabe lo que de verdad necesitas, el que sabe lo que te va a llevar al mejor tiempo de tu vida, es el Señor. Amamos al Padre, entonces, y también en esto deberíamos amar su intención de corregirnos, de alinearnos. Si amamos a Dios, debemos amar sus mandamientos. Es decir, que el que guarda su palabra y la pone en práctica es el verdadero hijo de Dios. Si soy un hijo de Dios, no soy hijo de Dios porque pasé solo por las aguas del bautismo o porque confesé a Cristo como mi Señor, mi Salvador, sino que ahora me conduzco como un hijo del Señor. Y la idea es que simplemente meditemos hoy, porque en estos momentos tan emotivos, el peor padre es un padre. Tiene sus defectos, pero es papá. Y el peor hijo, y es el hijo. Al fin, es mi sangre y se acordó y me felicitó por este día. Entonces hoy como que está todo en una determinada tregua. Pero durante la vida muchas veces los hijos tenemos cosas contra los padres y los padres tenemos cosas contra los hijos. Y la idea es que hoy podamos simplemente decidir cómo estamos siendo y cómo vamos a seguir con nuestro papá, Dios. Si somos los que manifestamos la intención de obedecerle, de estar alineados, de serle fiel. Si somos de aquellos que sabemos ver el error en los demás, pero no nos importa para nada corregir al nuestro. Si somos de aquellos que estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Juan 14, 23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Profetizar al que está al lado, Dios te va a amar. Se trata de esto, de obediencia. Aún la intención y la fuerza para obedecer no depende de vos. Depende de la gracia y la misericordia, la inspiración divina por el Espíritu Santo de Dios. Y eso también se lo podemos pedir a Él. Todo lo que necesitamos de Dios y para Dios viene de Dios. Así que no podemos dejar de hacer aquello que Él espera de nosotros y tenemos que lucir como Él espera que luzcamos. Como Él espera que luzcamos. El texto que leíamos concluye diciendo: vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Al fin, Dios es amoroso y nos brindó el único camino. Nadie conoce al Padre si no es a través de Jesús. Juan 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Si sentimos que la estamos pasando mal, que la situación es difícil, dolorosa, que padecemos algún castigo, es que Dios está educándonos, nos está sacando lo mejor de nosotros. Sepamos hacer breve ese momento. Algunos momentos de nuestra vida son difíciles, impactantes. Aquellos que somos más grandes parece que corremos con esta ventaja. Aquel momento tan feo, tan difícil, esa situación donde me sentí tan incómodo hace unos años, hace muchos años atrás, ahora me doy cuenta.
Ahora me doy cuenta que era lo que Dios estaba haciendo para que yo me reenfoque, para que yo me corra de esa situación que me iba a llevar a la muerte, para que yo me abra paso a algo mayor, para que yo me acerque más a Él. Pero por supuesto que así es sencillo, mirándolo hacia atrás, pero en lo sobrenatural, por el clamor y la oración, podemos ir delante del Señor y decirle: Señor, necesito que me reveles cuál es tu intención para conmigo en estos tiempos. Y entonces yo voy a resolver eso que a veces me va a llevar tanto dolor y tanto cuestionamiento en minutos, simplemente diciendo: Señor, obedezco tus órdenes y te glorifico en todo. Y entonces seré bendecido, al punto de declarar que tengo un Padre amado, que tengo un papito querido. Romanos 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios tiene un plan perfecto. Dios te ama. Y nosotros debemos sensibilizarnos. Debemos ser de los que le decimos más seguido a Dios que lo amamos. Si yo te hago hacer un promedio, seguramente vas a coincidir con mi manera de orar. Y en este último tiempo quizás más veces fui a contarle lo que necesito, más veces fui a decirle lo mal que me siento, lo injusto que me pareció algo, a pedirle que Él me dé paz, que Él me dé gozo, que Él me dé provisión, que Él me... Y no sé cuántas veces fui a decirle: papito, te amo. Papito, te amo. ¿Será que como iglesia le estamos debiendo algún papito te amo? También seguramente en lo personal tengamos deudas. Podamos sentir que estamos en escasez de expresión con nuestros afectos, en especial con nuestros padres. A veces mirar lo que ya pasó no va a poder darnos ninguna posibilidad de solucionar nada. Pero cada día que pasa entiendo que quedé con alguna deuda con mi papá, que podría haberle dicho alguna vez, más de las que les dije, que lo amaba. Y no sé si por una cuestión cultural, no sé por qué, daba por sentado. Yo sé que él se sentía amado y yo sentía su amor, pero quizás faltó expresarlo. Y a veces eso lo arrastramos a nuestra relación con el Señor. Y está bueno que podamos decirle: papá querido, te amo. ¿Por qué no se lo decís ahora? Papá querido, te amo. Te aseguro que es un piropo que rompe en los cielos, que avergüenza al diablo, que emociona a la presencia angelical. Gente que fue comprada por la sangre de Cristo, que hoy mira lleno de gratitud al cielo para decir: ahora que me hiciste hijo, quiero declararte que te amo, papá. Abba, Padre, es un vocablo arameo que significa progenitor, antepasado. Abba solamente estoy hablando. Equivalente en el griego es pater, que significa nutridor, protector. Paternidad, entonces, celestial, tiene que ver con una muestra de amor de parte de Dios para con nosotros. Y nosotros así lo debemos reconocer como nuestro papito querido. La palabra padre hace referencia a un ascendiente inmediato, a veces podría ser remoto de alguien. Hechos 7, versículo 2 en adelante, dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
Padre es un título que expresa respeto, que expresa honra. También se refiere a una posición de autoridad. Podría ser el jefe, el anciano, el rey, el profeta, el sacerdote. Ayer estuvimos acompañando en la despedida de los restos del apóstol Miranda y la verdad que nunca había estado en un velorio tan agradable. La forma en que se presentó todo, muchos subimos a hablar y dimos testimonio de nuestra amistad con él. Se pasaban imágenes de su servicio, de lo que pasó en su vida. De inicio parecía más una fiesta por alguien que ascendió. ¿Qué es lo que debería pasar? Había choripán afuera, estaba todo, había globos al lado del féretro y en la pantalla una escalera hacia el cielo y él mirando hacia atrás como despidiéndose y ascendiendo allí. Y la verdad es que con Miranda nos unimos hace muchos años atrás y fue alguien que me motivó, que me colocó en lugares donde yo ni siquiera pensaba ni quería estar y me abrió paso y determinó que me apoyaba en un montón de cuestiones. Y pudimos establecer una amistad, tomar esos cafecitos para charlar de la familia, de las cuestiones que se le ponían a veces difíciles. En este tiempo, en este año anterior, la viudez que tuvo que padecer y en la enfermedad pudimos visitarlo, acompañarlo. Pero entiendo por sobre todas las cosas que muchos de los que estaban ahí decían, él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá. Desde el punto de vista apostólico, algunos lo consideraban papá de su ministerio y demás. Y entiendo que eso también es paternidad. Ahora, yo no quiero entrar en esa línea de considerar que los padres pueden ser solo los apóstoles. El pastor es papá, el líder es papá. El hermano mayor, el que llegó primero a Cristo que vos y te dio consejo, te abrazó, te bendijo, es tu papá espiritual. Y tenemos que ser de los que honran a los que honran. Entiendo entonces que padre es un título que expresa respeto, que expresa honra y que también se refiere a esa posición y eso es lo que estamos entendiendo. El Salmo 68, versículo 5 dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios no se lleva puesto a nadie. Dios siempre convida. Dios siempre invita. Él hace todo lo que tenga que hacer por aquel que se deja ministrar, se deja bendecir y por supuesto tiene convicción para pararse delante de Dios. Aquel que se niega simplemente es contado como rebelde y habita lejos de esa bendición, en tierra seca, dice este texto. Abraham fue padre de naciones. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el desafío que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Alcanzar esos niveles y poder creer que el Dios que tenemos es capaz de hacer cosas tremendas con tú y con mi vida en el nombre de Jesús.
Dios Padre, entonces, allí en el Antiguo Testamento se llama únicamente, la palabra Padre se usaba, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Siempre el Señor, desde su posición creacional, segunda de Samuel 7, versículo 12, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El Señor comienza a asomar su revelación de paternidad. Nuestro Padre, ya en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de ese término que leíamos hace un ratito, Abba, ese vocablo arameo empleado por Jesús, ahí en Marcos 14:36 decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entendemos entonces que Abba Padre no es alguien que va a hacer mi voluntad, sino que hace su voluntad. Y eso es lo mejor que nos puede pasar con Papá Dios, que sea hecha su voluntad. Si Él concede mi voluntad, seguramente voy a terminar afectado, dañado, y la voy a pasar mal. Cuando yo permito que se haga su voluntad, es cuando voy de victoria en victoria. La expresión entonces que aparece en el Nuevo Testamento ya como 250 veces, es una manifestación plena de confianza, de intimidad, de adhesión a la voluntad de Dios, que Jesús comunica a sus discípulos transmitiendo el mismo término. La iglesia primitiva también empleaba este término para expresar su intimidad con el Señor. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nuestra posición como discípulos también, de alguna manera, recibe divina instrucción, y tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere. El Padre Nuestro no fue solo para los discípulos ni una revelación sencilla, fue la instrucción de cómo debemos expresar y cómo debemos ir delante de Él. Y a través de esta revelación es que accedemos a este título de paternidad sobre nuestras vidas. Mateo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue luego rezando el resto de los versículos. Jesús a lo largo del Evangelio revela que quienes creen que son, o que creen que Él es el Hijo de Dios, pueden involucrarse llamando a el Señor Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Los creyentes deben tener entonces con Dios una actitud verdaderamente filial. Nosotros sabemos de su poder, sabemos de su autoridad, sabemos de su inmensidad, sabemos que es imposible siquiera razonarlo, pero en fe tenemos acceso a todo lo que Dios es y podemos ir por todo lo que Él tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, esa es la agua. La botellita. Pero entendemos que Dios tiene planes
gloriosos para con nosotros. Para la iglesia, todos somos hijos de Él y como hijos debemos lucir lo que tenemos. La gloria de Dios está en nosotros. El Señor tiene toda la intención de llevarte a nuevos niveles, de hacer cosas grandes a través de tu vida. A veces nos quedamos con la imagen de la capillita y los feligreses, lo que no está mal, poder gastar nuestra vida con la intención de buscarlo. Pero qué bueno, que buena parte de esa vida tenga la recompensa de haberlo encontrado en esa búsqueda y alcanzar todo lo que Él tiene listo para que nosotros llevemos adelante. También nosotros tomamos de este modelo y el rol de padres cristianos es muy importante a tener en cuenta. Génesis 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entendiendo las promesas que están asomándose. Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Deuteronomio 5, 16 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor tiene toda la intención de que te vaya bien. Quiere recompensarte, quiere darte larga vida y pone la vara a una altura aceptable. Solo se trata de honrar, de estar listos. Ahí empieza la evaluación, si es merecedor, no es merecedor, si conviene, no conviene. Al fin, la idea es que con sinceridad podamos pretender que lo más importante para nosotros es sencillamente obedecer al Todopoderoso Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, llevándonos aún a honrar a nuestro Padre aquí en la tierra. El gran problema de las familias, como papá me tengo que hacer cargo, nace en el corazón de los papás. La mayoría de los problemas en las familias tiene que ver con la manera en que los papás se manejan, como padres, como esposos, como jefe de la casa, ocupando ese lugar o dejando ese lugar a su esposa, a sus hijos, a otro familiar. Y hoy quizás algunos de nosotros podamos determinar que vamos a honrar a nuestro papá Dios, manifestando el deseo de ser mejores padres aquí en la tierra. Dios utiliza nuestra figura terrenal y nos invita a tomar la imagen de ese Padre Celestial, para poder ser contados como esos papás que tienen un corazón conforme al de Dios, aquel que refleja esa imagen, como un padre conforme al corazón de Dios y que no tiene nada que ocultar, sino que al contrario tiene mucho por lucir. Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente. Romanos 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por aquellos mismos pecadores que lo iban a crucificar. Su amor no depende de nuestra respuesta. Dios es justo.
y por eso castiga al pecador, pero Dios es amor y por eso perdona al pecador que se arrepiente de sus pecados. Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Ni lo bueno ni lo malo afecta a su amor. Lo bueno y lo malo que tengan no van a causar absolutamente nada. Puede traer felicidad o infelicidad, pero el amor siempre va a estar. Nuestro amor siempre va a estar con nuestros hijos. El amor de un padre es incondicional. Un padre ama al que pasa de año o pasa de grado o al que repite. No estará orgulloso del hijo que repite, pero lo va a seguir amando. La pregunta sería, como papá, ¿estás amando incondicionalmente a tus hijos? Quizás tu hijo deja mucho que desear al lado de otras figuras, por lo menos hasta esta altura de la historia. En ese sentido, yo tuve un papá que siempre me mostró amor a pesar de lo que hiciera. Me mostró amor cuando estuve por ahí privado de la libertad, por alguna cosa rara que hice, en un juzgado, hablando con un juez, yo siendo menor, diciéndole, este va a ser un delincuente, y él diciendo, no importa, yo me voy a hacer cargo, yo le voy a cuidar, me lo voy a llevar. Él me mostró amor, entonces me mostró amor cuando siempre tengo una figura muy presente. Me chocaron a mí, yo no choqué, veníamos con Zulma, íbamos para un supermercadito que teníamos con un Falcon nuevito que tenía mi papá, y cruzando la avenida ahí en Newbery, una estanciera nos choca y nos hace chocar otro coche, y se arma un choque en cadena ahí, pero yo estaba pasando en verde. Y mi papá llegó hasta el lugar como viendo qué había pasado con nosotros, y cuando vio que estábamos bien, con los ojos todos llorosos, se subió al colectivo y se fue a abrir el supermercadito. Y para mí eso fue mucho más que un discurso. Para mí eso fue una muestra de amor tremenda. Y quisiera yo poder ser así también con mis hijos. Quizás él podría haber prevenido alguna de esas cosas, inclusive no dejándome tocar ese auto. Pero habiéndome dejado y teniendo consecuencias, Él me mostró su amor. Y como padres, más allá de las macanas que se hayan mandado tus hijos, tenés una gran oportunidad. Podés amar al estilo de Dios. Podés amar incondicionalmente a tus hijos. Qué bueno que vos podés responder hoy que te animás. ¿Cuántos se animan a amar con todo su corazón a sus hijos? Ahora que tu mente lo tiene claro, es bueno que lo puedas decir con tus labios. Los hombres somos más escasos en expresión, pero qué bueno que le podamos decir a nuestros hijos cuánto lo amamos.